Pole position de Max Verstappen en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 de 2025. 41ª pole position de Max Verstappen en Fórmula 1 que no estaba invitado a la fiesta. La primera desde el Gran Premio de Austria 2024, que eso fue un 29 de junio. Sí es cierto que ocurrió lo de Qatar, esa polémica sanción con el incidente con George Russell, pero desde luego Red Bull no estaba invitado a esta fiesta, a esta lucha por la pole position, por lo que ha sorprendido el tiempo logrado por Max Verstappen, que por radio se ha mostrado enérgicamente contento, más que muchas de sus victorias logradas en pasadas temporadas, e incluso a la altura de celebraciones de título del campeonato del mundo, lo que revela evidentemente que esta pole position tiene un carácter especial. Oscar Piastri fue el piloto más rápido de la primera sesión de clasificación en la Q1, donde el primer eliminado fue Lance Stroll, que falló en su vuelta, último clasificado. 19º lugar para Jack Doohan, ninguna sorpresa después del duro día de viernes del piloto de Alpine. 18º Esteban Ocon, aquí ya sí empiezan un poquito más las sorpresas, ya que Haas ha mostrado un gran rendimiento. 17º Bortoleto, 16º Nico Hülkenberg y salvando, entrando en Q2, marcando el corte, Liam Lawson, eso sí, por apenas 26 milésimas. Y es que todas las sesiones de clasificaciones han estado altamente apretadas, lo que viene siendo norma esta temporada. Sobresalto en la Q2, donde tuvimos la quinta bandera roja del fin de semana por un incendio en el pasto de las escapatorias. Afortunadamente, esta bandera roja no interrumpió la vuelta de ningún piloto, sino que pilló en ese periodo de tiempo en el que los pilotos están cambiando neumáticos. Más rápido, Lando Norris por delante de George Russell y Max Verstappen. Eliminados, Yuki Tsunoda, que no fue capaz de cuadrar la vuelta, estaba realizando un muy buen fin de semana el piloto japonés, pero el Red Bull se ha demostrado un vehículo bastante crítico y aquí quedó apeado de entrar en la Q3. 14º lugar, Liam Lawson, el Racing Bull por delante del Red Bull. 13ª posición para Fernando Alonso, 12º lugar para Carlos Sainz y 11º para Pierre Gasly, que quedaba eliminado de nuevo por 29 milésimas, una diferencia muy corta. El corte, por cierto, Alex Albon, el Williams, que se metió en Q3, como también se metió Oliver Biermann, una auténtica sorpresa, e Isaac Hayar, que se estuvo quejando tanto en Libres 3 como en la Q1 de problemas de adaptación al cockpit, de algún elemento con el que no se sentía cómodo. No es que no se sintiese cómodo, es que decía que no podía pilotar en esas condiciones. Llegó el momento de la definitiva Q3, el momento de darlo todo, de tomar más riesgos que en ningún otro momento del fin de semana, y hubo sorpresa. Todo apuntaba a un doblete fácil de McLaren, ya que a Ferrari le costaba. George Russell asomaba la cabeza, pero no estaba claro que fuese a poder con los de Woking. Y sin embargo, Max Verstappen no se le esperaba, no estaba invitado. El piloto neerlandés se ha estado quejando todo el fin de semana de la parte delantera del RB21 y se marcó una vuelta de 1.26.983 sin marcar ningún sector morado, sin hacer ruido, pero llevándose la pole position. Eso sí, ajustadísima, apenas 12 milésimas con Lando Norris y poco más de 44 milésimas con Oscar Piastri. Los tres primeros, el Red Bull y los dos McLaren, en 44 milésimas. Y Max Verstappen amargándole la fiesta al equipo dominador, algo que se le ha dado muy bien en su carrera deportiva. 4º lugar para Charles Leclerc, 5º George Russell, 6º Andrea Kimi Antonelli, que marcó un gran resultado después de estar todo el fin de semana notablemente por detrás de su compañero de equipo. Prácticamente milagroso lo que ha logrado en esta Q3, porque como decía, casi cae en Q1, le costó en Q2 y sin embargo en esta Q3 quedó lo más cerca posible de su compañero. 7º Isaac Hayar, milagroso lo del Racing Bulls, más con los problemas que había tenido el francés. 8º Lewis Hamilton,
quizá la decepción de esta Q3. Empezó el piloto británico con neumático medio en la Q1, parecía muy seguro de sí mismo, sin embargo en la Q3 no logró marcar la vuelta. Piloto que más ha rodado en esta clasificación, por cierto, 23 vueltas. Noveno lugar para Alex Albon y décimo y último para Oliver Biermann, que es su mejor resultado de clasificación. Visto los resultados de las diferentes Q, primera línea de carrera para Max Verstappen y Lando Norris, a ver qué tal se comportan los dos pilotos. Segunda línea para Oscar Piastri y Charles Leclerc, tercera para los Mercedes, George Russell, Andrea Kimi, Antonelli, cuarta para Isaac Hadjar y Lewis Hamilton, quinta para Alex Albon y Oliver Biermann. Por detrás hay que destacar la sanción a Carlos Sainz, clasificó duodécimo, pero tendrá 3 puestos de castigo tras estorbar a Lewis Hamilton en la Q1. Se equivocó el piloto español, tuvo una falta de entendimiento, ya que es cierto que Lewis Hamilton iba en un turno diferente al resto de pilotos. Cuando todos estaban preparándose para entrar a box tras terminar su vuelta rápida, Hamilton empezaba la suya y el piloto español estaba en mitad de la trazada cuando llegó el británico. Afortunadamente no tuvo impacto en los resultados, ambos avanzaron de ronda, sin embargo la FIA ha optado por sancionar con estas 3 posiciones al piloto español. Para este domingo, previsión de agua, previsión durante la noche del sábado, previsión durante el domingo por la mañana. No está claro a la hora de la carrera, pero un poquito de agua vendrá bien para evitar esas banderas rojas por incendios en el pasto de las escapatorias. Por arriba los pilotos parecen no querer agua, pero seguro que la parte mitad de la tabla quieren mucho movimiento, mucha acción y mucha incertidumbre.